como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan, gloria al Señor, en mi mano, anuncia tus obras, medita en soy a su honor, proclama tu grandeza. Los cielos cuentan, gloria al Señor, en mi mano, anuncia tus obras, medita en soy a su honor.
compartiéndoles en estas semanas lo que el Señor ha puesto en mi corazón para el inicio de este nuevo año. Año que ya ha pasado un mes, pero bueno, lo estamos planteando y reflexionando sobre esto. Y es la palabra de Dios que nos dice a través del profeta Isaías lo que está allí escrito. Dice Dios: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Quiere decir que Dios ya lo está haciendo. Antes que salga a luz, yo se las haré notorias. ¿No se darán cuenta? Voy a hacer algo nuevo, dice Dios. Ya está sucediendo, ¿eh? No es que va a hacer algo que voy a inventar en el futuro. No, ya está en marcha, dice Dios. Pero antes de que ustedes puedan empezar a verlo, yo se las haré notorias. ¿No se darán cuenta? ¿Sobre qué nos quiere llamar la atención? ¿Qué quiere decir con esto de que antes de que salga la luz Dios la va a hacer notoria? Quiere decir que nos va a dar la conciencia de que Él va a hacer algo nuevo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos preparados y atentos. Algunos pueden decir, bueno, pastor, pero esto lo dijo Dios. Isaías, ¿cuánto hace que vivió Isaías? 2700, digamos. Dios lo dijo hace 2700 años. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y yo le respondo, sí, es así. Dios lo dijo por medio del profeta Isaías hace 2700 años. Pero la Biblia nos dice, y ese fue el tema de una predicación hace un par de domingos atrás, la Biblia nos dice que Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Por eso estos versículos bíblicos son aptos y vigentes para nosotros hoy en día, como toda la palabra de Dios. Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Lo dije y lo reafirmo porque así lo enseña en su palabra. Entonces, la cuestión no radica en si Dios hace o no hace, en si Dios hará o no hará cosas nuevas, porque su palabra nos garantiza que siempre lo está haciendo y además, creo, es algo que podemos corroborar en la experiencia de transitar la vida de su mano. Si cuando vamos transitando la vida de la mano del Señor, vemos cómo Él va haciendo, va obrando cosas en nosotros, en nuestras situaciones, cosas nuevas. Entonces, la cuestión no es esa, la cuestión es si nosotros estamos en condición de darnos cuenta y apreciar las cosas que Dios hace, que está haciendo, ¿para qué? Para poder recibirlas, tomarlas, hacerlas nuestras y avanzar con Él en el sentido de lo que va proponiendo y haciendo. Dios hace y hará. Ahora nosotros nos damos cuenta, estamos en condiciones de apreciar. Para eso debemos estar atentos, debemos estar preparados. Requiere preparación. No es que podemos andar por ahí pensando en cualquier cosa, mirando los pajaritos y darnos cuenta de eso. Porque Dios nos dice de que antes de que se empiecen a ver, antes que salgan a la luz, nos las hará notorias. Es decir, nos hará tomar conciencia de que lo va a hacer para que estemos como dispuestos y expectantes. Disposición y expectativa son las dos actitudes, las dos palabras que les invito a estar pensando, poniendo en nuestro ser para incorporar. ¿Estás dispuesto a recibir las cosas nuevas que Dios quiere hacer en tu vida? A lo mejor no. Bueno, Dios va a seguir obrando, el mundo va a seguir girando, ¿no? ¿Estás dispuesto a recibir las cosas nuevas que Dios tiene para tu vida? ¿Y estás expectante de lo que puede ser y lo que Dios tiene para hacer en tu vida? Y nosotros como iglesia estamos dispuestos y expectantes. Yo estoy dispuesto y expectante. Y estoy confiado en ver circunstancias que me hacen confirmar que el Señor estará haciendo algo nuevo con nosotros. Pero no es suficiente conmigo.
Como iglesia debemos estar. Y agradecer a Dios por lo que hará. Como dice la canción, ¿no? Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que das. Y debemos estar como. Miren, debemos estar con los ojos abiertos. Debemos estar con los oídos sensibles, con el corazón preparado, con la mente atenta y con las fuerzas, las que tenemos, algunos tienen más, otros tienen menos, y con las fuerzas dispuestas para encolumnarnos detrás del Señor. En tu vida Dios va a hacer algo nuevo, te lo aseguro, te lo afirmo, te lo confirmo ya mismo. En tu vida Dios va a hacer algo nuevo. Depende de vos mismo que lo recibas o lo dejes pasar. O quizás ni te des cuenta porque estás en otras cosas. ¿Estás viendo algún signo de eso? Dios está haciendo notorio en tu pensamiento, en tu vida, de que va a hacer cosas nuevas, y qué cosas nuevas por delante. ¿Has percibido algún síntoma? ¿O sigues enmarañado y enredado en las cosas que no te permiten estar atento a lo que Dios tiene preparado y está llevando a su cabo? ¿No te darás cuenta? Como dice aquí en Isaías, esa pregunta que a mí me hizo reflexionar, ¿no? ¿No te vas a dar cuenta? Quisiera abordar hoy uno de los problemas que más se evidencia en la actualidad, aunque también a lo largo de la historia, y que provoca que no tengamos el discernimiento, la concentración, el discernimiento, diría yo, necesario para estar atentos al obrar del Señor. Aparece mucho, lo vemos en la actualidad, pero como dije también a lo largo de la historia y a lo largo de la Biblia, Dios lo trata, y por eso te invito a considerar y abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos, capítulo 17, por ahora voy a leer del 16 al 21. Vamos a arrancar del 15. Pablo estaba en una ciudad que se llamaba Berea y fue hacia Atenas. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, los que lo habían acompañado se volvieron. Mientras Pablo esperaba a Silas y Timoteo en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él ahí en la plaza. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole a Pablo, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y aclara, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hasta ahí por ahí. Atenas era y es obviamente la capital de Grecia. Representaba en esa época el centro de la civilización. Estamos hablando del siglo I de nuestra era, ¿no? Desde unos siglos antes a esta parte, Atenas representaba el centro de la civilización. Si bien para esta época en que estamos leyendo el texto bíblico había perdido peso político y militar a manos de Roma, la nueva potencia era Roma, el Imperio Romano, pero Atenas seguía siendo la cuna de la cultura, la cuna del arte, de la ciencia, la educación,
la arquitectura, el pensamiento, la filosofía y la religión. Hacia allí se dirigió el apóstol Pablo en su segunda gira misionera, habiendo sido acompañado por creyentes desde Berea, en un viaje bastante largo para esa época, que eran unos 300 kilómetros de distancia. Para los medios de transporte que había en esa época, 300 kilómetros era una buena distancia a recorrer. Una vez llegado a Atenas, leímos que sus acompañantes regresan y Pablo se queda solo y entonces tiene tiempo para dedicarse a observar, conocer la ciudad y su gente y también para predicar. Esto de predicar lo hacía en dos ámbitos, en dos lugares. Lo leemos en el versículo 17. En la sinagoga discutían sobre las cosas de Dios con los judíos y los piadosos. Por los piadosos entendemos los que no eran judíos de raza, de nación, pero que se habían convertido al judaísmo, ¿no? Y eso en la sinagoga con ellos. Y cuando no estaba en la sinagoga, iba a la plaza, porque en la plaza, allí en Atenas, en las plazas, era habitual que la gente se reuniera para conversar y para hablar sobre distintos temas, como nos lo demuestra allí. Esto Pablo lo hacía en medio de una ciudad que respiraba religiosidad, de la más diversa. Y hay una frase que refleja esto. Alguien dijo que en la ciudad de Atenas había más altares e imágenes que habitantes. No sé si era literalmente así, pero era una manera de reflejar lo que era la vida religiosa en la ciudad de Atenas. Hay quienes piensan que la espiritualidad es buena en sí misma. Hay mucha gente que piensa eso. Hoy en día hay mucha gente que piensa eso. Que la espiritualidad en sí misma ya de por sí es buena. Que la práctica de la religión, sea cual sea, eleva la calidad moral y humana de las personas. La verdad es que esto no es así. Tremendas atrocidades se han hecho en nombre de la religión o en nombre de los dioses. Las peores corrupciones han sido apañadas en nombre de la religión. Guerras. La degeneración en las ceremonias paganas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la religión es la búsqueda del ser humano, de lo trascendental, de lo divino, de lo eterno, por caminos que él mismo diseña y determina. Eso es la religión. Es el deseo, la búsqueda de los seres humanos de aquello que está en nuestro ser, porque Dios nos dio conciencia de eso, de lo espiritual, de lo eterno, de lo trascendental, de lo divino, pero por caminos que el propio ser humano piensa, diseña, determina y quiere transitar. Nosotros vivimos también en una época y una sociedad en que la espiritualidad goza de gran aprecio. El asunto es que cualquier espiritualidad goza de gran aprecio y da lo mismo. Filosofías, religiones, creencias populares, ritos de cualquier tipo, idolatría, fetichismo, superstición, hechicería, ocultismo, quizás me quedarían algunas más que podríamos agregar. De todo esto había en Atenas y también hay en medio nuestro, en la sociedad en la cual vivimos. Otra similitud que encontramos entre la Atenas del siglo I y la sociedad en que vivimos nosotros hoy, además de que hay una espiritualidad muy diversa y muy mezclada, y que esta espiritualidad es apreciada por muchos como por buena, cuando vemos que en realidad de bueno tiene poco. Otra similitud que encontramos es que a la gente de hoy le resulta ajeno y le resulta extraño no tanto escuchar hablar del Dios de la Biblia, de hablar de Jesús, porque bueno, por lo menos en nuestra sociedad se habla de Dios, se habla de Jesús. Los atenienses de esto no tenían ni idea, vieron que el nos está enseñando, nos trae cosas nuevas, nos habla de dioses que nunca habíamos escuchado hablar. Como decía yo, trae a nuestros oídos cosas extrañas. A ellos les resultaba extraño escuchar hablar de Jesús.
A la gente de hoy no resulta tan extraño porque el nombre de Jesús, el nombre de Dios, dentro de todo, por lo menos todo el mundo tiene una noción de qué se trata. Pero sí a la gente hoy en día le resulta ajeno y le resulta extraño escuchar la verdad completa del Evangelio. Porque el Evangelio no es hablar de Dios y hablar de Jesús y saber que existen o no, qué sé yo, pero bueno, creer que sí, que Dios está por allá haciendo algunas cosas, que nosotros estamos por acá haciendo las nuestras. A la gente verdaderamente le resulta ajeno y extraño escuchar el mensaje completo del Evangelio. Escuchar hablar de la realidad del pecado y de la condenación eterna. Que nuestra vida alejada de Dios, en rebeldía con Él y en pecado, nos conduce al infierno. Eso dice la Biblia, eso dice el Evangelio. A la gente le resulta extraño y ajeno pensar en el amor de Dios. Amor de Dios que es maravilloso, pero que exige arrepentimiento y conversión. Porque Dios nos ofrece su amor, pero no lo ofrece a costa de cualquier cosa. Dios exige un arrepentimiento y una conversión, un acercamiento, una entrega de nuestro corazón a Él. A la gente le resulta extraño y ajeno no escuchar, pero sí pensar con seriedad en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Y le resulta extraño y ajeno pensar en la salvación, que es únicamente por medio de Jesucristo. Le resulta ajeno y extraño pensar lo que dice la Biblia, que Jesús va a volver por segunda vez. Así que en una sociedad con todavía influencia del pensamiento cristiano, todo esto es ajeno a muchos, como le pasaba a estos griegos que vivían en Atenas. En Atenas el mensaje del Evangelio fue extraño y novedoso, pero por las características de la sociedad, hicieron, invitaron a Pablo y le dijeron: Pablo, venía al Areópago, ahí donde nos reunimos y tratamos los temas serios. Era el Areópago, cuando se constituía formalmente, era una especie de tribunal. Acá no era que iban a hacer un juicio a Pablo, sino era una especie de audiencia, que él fuera a exponer lo que él traía, que expusiera sus enseñanzas. Entonces vamos a leer 22 y 23, seguimos siempre en Hechos 17. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Un altar que decía: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Atenas, especialmente su acrópolis, estaba llena de templos, llena de altares, llena de figuras de dioses de los más diversos y abarcativos de todos los temas que se les puede ocurrir. La actividad religiosa era permanente y profusa. Tan religiosos eran que hasta tenían un altar dedicado al Dios no conocido. Esto era absolutamente novedoso. En su largo recorrido, Pablo no había visto nunca algo semejante. Y se propone predicarles y enseñarles acerca de ese Dios que ellos no conocían y probablemente era el único que les faltaba conocer. Quizá alguno de ustedes se pregunta a esta altura, ¿qué tiene que ver este pasaje de Pablo en Atenas, hablando con los griegos, en el Areópago, con lo que comencé diciendo acerca de que Dios va a hacer algo nuevo, que ya está sucediendo y que antes de que salga la luz nos lo hará notar, quiere que tomemos conciencia, y las hará, para que podamos estar atentos, preparados, dispuestos y expectantes? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La relación que tienen es que yo creo que, salvando las distancias entre aquella sociedad religiosa y pagana y las personas que nos congregamos en los templos cristianos hoy en día, hay una similitud muy grande en el desconocimiento del Dios vivo y verdadero. Esa es la similitud.
entre el tema que plantea el principio y que venimos hablando estas semanas y este texto bíblico, esta enseñanza que estamos considerando. Aún en las personas que nos congregamos en los templos cristianos hoy en día, hay un gran desconocimiento del Dios vivo y verdadero. No en cuanto a saber de su existencia, de que Dios existe, de los grandes rasgos de quién es Dios, de su persona, de su palabra. No, eso sí lo tenemos. Pero sí un desconocimiento personal, cercano, profundo, de lo que falta es una relación íntima de conocimiento y de la confianza que dicha relación genera. ¿Cuánto confían ustedes en algo? O desconfían. Vamos a la persona con la cual tenemos confianza, ¿no? ¿Cuándo? Cuando tratamos, cuando la conocemos. ¿Cómo se genera una relación que termina en un matrimonio? Siguiendo lo que se supone que es normal. Bueno, las personas se conocen y empiezan a tratarse y esa relación avanza y en ese conocimiento mutuo, con el transcurso del tiempo, se va generando confianza. Y esa confianza de uno en otro se acrecienta a la medida que se va viviendo y se va compartiendo y se va conociendo más. Hermanos, eso es lo que nos falta respecto de Dios. De la falta de convicción y de expectativa que esta situación genera, por lo cual los templos se llenan de personas, pero de personas que, como en Atenas, se reúnen a adorar al Dios no conocido. Le cantan, le oran, le cantamos, le oramos, le agradecemos, lo reverenciamos, le hacemos promesas, reseteamos nuestras conciencias. Uno acá estamos ahora en el templo, reseteamos nuestras conciencias. Le pedimos cosas, hasta nos emocionamos, hacemos sacrificios físicos, por un extremo, vamos a hacer una peregrinación de tantos kilómetros para que Dios vea, hacemos sacrificios físicos, sacrificios materiales, sacrificios emocionales, sacrificios económicos, todo eso, y más también ¿a quién? Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? Estoy convencido de que muchos que hoy en día llevan el título de cristianos, que van a las iglesias, que participan de las celebraciones y de los cultos, no conocen verdaderamente a Dios de la manera en que Dios quiere que lo conozcamos, que nos da la posibilidad de conocerlo porque Él se revela y quiere y puede ser conocido. Por eso cuando Él les dice a esas personas, cuando Él nos dice a nosotros que va a hacer algo nuevo en nuestras vidas y nos asegura y nos promete, muchos lo escuchan y piensan, mira vos, y siguen como si nada. Y estamos tratando esto en esta mañana, el propósito y la intención de que los que estamos aquí no seamos una de esas personas a las cuales Dios se nos presenta en su palabra y nos dice, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. Antes de que salgan a la luz, te las han ido todas. ¿No te darás cuenta? Dios puede ser conocido. Dios puede ser conocido, pero eso lleva tiempo y dedicación. Por eso quiero llamar hoy tu atención sobre esto. ¿No te estarás dando cuenta de que quizás, aún con sinceridad y con buena intención, estás delante del altar del Dios no conocido?
verdadero y profundamente. Quisiera hacer lo mismo que hizo Pablo, según el versículo 22 al final. Al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es al que yo les anuncio. Y miren, vamos a leer y hacer alguna breve reflexión de los versículos que siguen. Versículo 24. ¿Quién es el Dios no conocido? Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El Dios trascendente, el Dios glorioso, eterno, poderoso. Ese es Dios. Ese es tu Dios. No solo que lo creó, sino que es el Señor del cielo y de la tierra, gobierna con poder. No habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros, de hecho, estamos dentro de un templo, pero no lo hacemos porque Dios necesita el templo para estar acá. El templo es un lugar que necesitamos nosotros para encontrarlo. Y si no tendríamos el templo, nos pondríamos en otro lugar. Dios no habita en templos, no necesita que le construyamos templos para que le conozcamos, para que nos encontremos con Él. Nos sirve a nosotros. Y sigue diciendo el versículo 25, Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. O sea, no es que Dios lo honramos a Dios cuando vamos nosotros y le llevamos algo, o hacemos algo para Él, porque como Él necesita y le hacemos un favor. No es ese Dios. Y hermanos, a veces, muchas veces nosotros pensamos que para complacernos con Dios tenemos que hacer algo, tenemos que entregarle algo, alguna cosa. Y no es ese Dios. Si eso es lo que pensás, no lo estás conociendo. Porque Dios no necesita. No es honrado por manos de personas como si necesitase algo. Si en definitiva Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ese es Dios. ¿Lo conoces así? ¿De verdad? Y de una sangre, de una misma persona, ha hecho todo el linaje de los hombres. De Adán, Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ese es Dios, ¿lo conoces? Todo esto daría para hablar un rato largo, lo estamos mencionando nada más, Lo estamos mencionando para que apenas logremos tomar conciencia. ¿Y para qué hizo todo esto Dios? ¿Para qué nos lo muestra? La gloria, como dice la canción, el firmamento anuncia la gloria de Dios, la creación nos muestra la gloria de Dios. ¿Para qué Dios hace todo esto? Versículo 27, para que lo busquemos, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, acá la idea esta de palpar es de que está medio ciego y va tocando a ver si encuentra, para que aunque sea así, aunque estén ciegos y no puedan ver, aunque se empiecen a palpar hasta que lo encuentren, hasta que sepan quién está. ¿Por qué? Porque van a poder hallarlo, porque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. Dios no está lejos de cada uno de nosotros, está allí a la mano, que si la tiramos podemos tocarlo, pero tenemos que hacerlo de la manera que Él lo plantea, tenemos que hacerlo. Buscarlo no por los caminos y las formas que a nosotros o a otros seres humanos se le ocurran, sino por los caminos y las formas que Él ha determinado. Dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. ¿Cómo que Dios, que nos creó a nosotros y le dio todas las cosas, va a ser el resultado de algo que a alguno de nosotros se le ocurrió? Es una estupidez, la estupidez más grande que he escuchado en la vida. Una cosa absurda. Como hablamos el otro día de Jonás, que quería que pase por el mar, y él decía, yo soy hebreo, temeroso de Dios, que ha creado los cielos, el mar y la tierra. Y quería escapar de Dios y entonces por el mar, que había sido creado por Dios. Más cosas absurdas en las que incurrimos. ¿Por qué? Porque estamos con la cabeza en cualquier cosa, porque no le prestamos atención a Dios, hacemos lo que se nos da la gana. No basta con considerar que soy buena persona. No es suficiente para Dios que seamos buenas personas. Es bueno, es necesario, pero no es suficiente. No basta con ir a la iglesia. No basta con cumplir ritos religiosos dedicados a un Dios no conocido. Debemos conocer de verdad una relación íntima y personal, porque si no, fracasaremos.
porque si no, fracasaremos. Por eso sigue diciendo el versículo 30, fíjense, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, Dios se da cuenta que somos unos salados, somos unos ignorantes, pero bueno, lo pasa por alto y nos sigue hablando, y nos sigue dando la oportunidad. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Arrepentirse de qué? De la vida que llevamos sin que nos interese, sin darle el debido lugar en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. De eso. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, refiriéndose a Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios nos da la nueva oportunidad. La buena noticia es que Dios nos ofrece respuesta y solución a todo lo equivocado que hayamos hecho hasta ahora. ¿Has hecho cosas equivocadas en tu vida? Yo las he hecho. Bueno, Dios nos da la solución a todo lo equivocado que hayamos hecho hasta ahora. Hasta que haya sido, como hace muchos años, pocos años, la semana pasada, ayer o esta misma mañana. Y nos ofrece un panorama completo de lo que bien se tiene establecido, aunque la manera en que eso afectará la vida de cada uno dependerá de las decisiones que cada uno vaya tomando al respecto. Y veo los últimos versículos. 32. Cuando oyeron lo de la resurrección de los... Estaban todos atentos ahí en la Areópago, cuando estaba Pablo hablando, estaban todos atentos ahí sentados en la tribuna, escuchando. Estaba todo bárbaro. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos otra vez. Sí, está bien. Está bien, seguí vos por allá. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, uno de los que integraba allí el tribunal del Areópago, y había una mujer llamada Dámaris, de ahí sacamos el nombre de la mayor, y otros que estaban también con ellos. Entonces quisiera terminar con esto. ¿De qué lado estarás? ¿De qué lado te vas a poner? ¿De los que se burlan de estas cosas? ¿O de los que decidieron creer y darse la oportunidad de conocer a Dios y de que Él obre en sus vidas? De conocer lo que aún te falta de Él. De conocer lo que aún te falta de Él. ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Lo suficiente? ¿Cuánto conoces a Dios? Todo lo que es posible conocerlo. No necesitas conocerlo más. Para disfrutar de Dios, para disfrutar de su actuar, de su bendición y de su guía, de manera cierta e irrefutable tienes que conocerlo. Y cuanto más lo conozcas, más sabrás de Él. Y cuanto más sepas de Él, más sentirás y compartirás su presencia, más disfrutarás de todo lo que tiene para los suyos y de lo nuevo que Él quiere hacer en tu vida. Y estarás expectante para ver qué es lo nuevo que Él quiere hacer y estarás dispuesta a verlo, recibirlo y encaminarlo. ¿Estás pensando que debieras conocer a Dios de una manera más completa? Más correcta, más profunda de lo que ha sido hasta ahora. ¿Estás pensando? Te pregunto a vos que quizás hace años que estás en la iglesia y también a vos que hasta ahora no habías dado la correcta valoración a estas cuestiones, que las mirabas pasar por ahí. O quizás todavía no lo conoces y querés empezar a hacerlo. Bueno, hermanos, hoy, cualquiera sea la situación, podemos comenzar de una manera distinta. Podemos comenzar a hacerlo de una manera distinta para que Dios deje de ser el Dios no conocido.
y al conocerlo verdaderamente como Él es, aprendas a confiar y a esperar en Él, en dependencia y obediencia de quien conviene depender y obedecer. Quisiera orar por mí y orar por todos aquellos que en esta mañana sienten verdaderamente que quieren conocer más y mejor a Dios. Que ese título de Dios no conocido que no sea más nuestra experiencia, no sea más nuestra vida. Pero escúchame, de verdad, no estamos pagando acá. No estuve acá 35 minutos hablando al cuello. Si te interesa esto, si te interesa conocer realmente a Dios, te pido que me acompañes en esta oración. Y bueno, expresarle, si tenés algo más para decirle, bueno, aprovechá el momento que Dios te escuche. Dejo unos momentos en silencio para que cada uno de nosotros podamos quizás decirle algo a Dios que hayamos estado pensando en base a esto y después yo cierro este momento con una oración. Oramos. Señor, Él es tan bueno, tan misericordioso que nos llama la atención sobre estas cosas, Señor. A nosotros que quizás pensamos que te conocemos porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque participamos de los cultos, o quizás algunos que no tanto, pero que pensaba que igual te conocía, Señor, nos damos cuenta de que hay mucho más por conocerte, por aprender a confiar, a depender, a obedecerte, Señor. Gracias por en esta mañana ayudarnos a pensar en esto. Señor, deseamos conocerte más. Estamos dispuestos, Señor, a poner nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra dedicación a conocerte más. Y a vivir de una manera distinta y mejor de lo que hasta ahora lo veníamos haciendo. Padre, sorprendenos con las cosas nuevas que quieres hacer en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos vaya guiando y encaminando tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, Señor, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, Señor, yo te agradezco.
es el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.